Buenos días. ¿Cómo están? Hola, profe. Hola, profe. Hola. Voy a compartir pantalla. En esta imagen que vimos ayer, y estábamos analizando la vestimenta de un minero, ¿cierto? Aquí se ven varios elementos de seguridad que sí o sí tienen que estar cuando una persona está trabajando en minería subterránea. El casco, ¿cierto? Lo principal, el casco. La lámpara que debería tenerla enganchada ahí. Estas le llaman orejeras o fonos, protectores tipo fonos. El protector respiratorio. Estos son botas, porque hay mucha agua en la mina subterránea. Además de agua, pueden caer piedras sobre la persona, por lo tanto, estas son botas de seguridad, no son cualquier bota. Esa bota de seguridad tiene punta de acero, ¿ya? Y este es un cinturón súper importante que me lleva la lámpara y otra cosa que está atrás que se llama autorrescatador. Autorrescatador. El autorrescatador es un elemento que me permite pasar respirando sin morirme cuando hay monóxido de carbono. Se pone en la boca y con algo parecido a un perro de ropa se aprieta la nariz, entonces tengo que respirar por la boca. Aquí no se ve el autorrescatador, pero está detrás de él. Es una cajita de aluminio, voy a tratar de dibujarla, una cosa así más o menos, el autorrescatador. Tiene una tapa, ¿cierto? Aquí tiene como un gancho. Y adentro hay una especie de manguera con una cosa parecida a un chupete. Por ahí tengo que respirar con la boca. Y tiene un perro de ropa además. Parecía un perro de ropa, ¿cierto? Una especie de gancho que me permite cerrar la nariz. Entonces tengo que respirar con esa especie de chupete por la boca y eso me aprieta la nariz para no respirar por la nariz. Y adentro hay elementos químicos que me transforman el monóxido de carbono que pasa por el equipo, me lo transforma en CO2. ¿Ya? El monóxido de carbono es veneno, por lo tanto voy a respirar, ¿cierto? Va a pasar por aquí y pasa por acá y vuelve a mi boca, ¿cierto? Y el monóxido de carbono se transforma en CO2. ¿Ya? Entonces el CO2 no me va a matar. Por eso a través de esta maquinita, ¿cierto? El monóxido de carbono se transforma en CO2. ¿Ya? Pero eso es un proceso exotérmico, una reacción química exotérmica. ¿Qué significa eso? Que libera calor, Cualquier proceso de oxidación libera calor y es exotérmico. Aquí, si se dan cuenta, el monóxido se transforma en CO2, por lo tanto se está oxidando, ¿cierto? Y esa oxidación hace que se caliente este chupete, ¿ya? Entonces voy a sentir como que me quema ese chupete por la boca, pero lo importante es que en vez de respirar monóxido, estoy respirando CO2. Eso se llama autorrescatador, y eso lo lleva la persona junto en este cinturón, ¿ya? Autorrescatador. Eso es. Aquí no se ve el autorrescatador, pero una cosa como esta debe tener uno. A ver, voy a abrir la cámara para que más o menos vean el tamaño. Es una cosa así más o menos, ¿ya? O sea, estamos hablando de 20 por 15, ¿ya? Con un volumen de unos 10 o 15 centímetros. Es de aluminio. Esto se destapa y ahí se saca esa especie de chupete por el cual debo respirar y esa especie de gancho que me permite cerrar la nariz para no respirar por la nariz. Es el autorrescatador. ¿Ya? ¿Entendieron la función que cumple? Sí, profesor. Ya.
Entonces todo eso va en ese cinturón, que es un cinturón de seguridad grueso, ¿ah? De un material de polietileno, nylon, fuerte, y aparte de eso, atrás de eso hay una cosa que se llama 8, que se ocupa también para escalar, una cosa así. Entonces el cinturón pasa por ahí atrás, de una especie de mosquetón. ¿Para qué? Para amarrarme cuando tengo que amarrarme y trabajar en altura, ¿ya? Algo parecido a lo que está ahí, ¿ya? Entonces eso me permite ir amarrado para no caerme. Hacer una cuerda por ahí y amarrarme. Atrás de él está el autorrescatador, que no se ve, y eso que está ahí naranjo es la batería que me permite iluminar, ¿cierto? Con la lámpara. Una cosa es la batería y otra es la lámpara. Le falta además algo importante, porque este hombre está posando, si se dan cuenta ustedes. Por eso está sin máscara y está sin lentes de seguridad, pero debiera tener lentes de seguridad y la máscara puesta. Para eso es la lámpara. Pero como está posando, ¿qué está ocurriendo ahí en esa imagen? ¿Alguien sabe? ¿Están metiendo un tiro? Se está perforando. Esta es una máquina perforadora neumática. Nosotros tenemos dos en la sede, dos perforadoras neumáticas. Esa es la barra de perforación, el bit no se ve porque está metido en el cerro, y esto está impactando y girando a la vez, ¿ya? Entonces aquí se produce impacto y giro. Ese impacto y giro hace que la barra de perforación se introduzca en el cerro. La barra no es la que está haciendo el hoyo, hay un bit adelante que está hecho de un material que se llama carburo tungsteno, que es duro, resistente, y con eso yo estoy perforando, pero esta máquina provoca impacto y giro, impacto y giro. Ese tipo de máquina, que es la más utilizada en minería, el mecanismo que utiliza se llama roto percutivo. Roto percutivo. Entonces, el mecanismo para perforar se llama roto percutivo. Entonces, impacta, aquí hay una especie de pistón que impacta una cosa que se llama culatín, y el culatín entrega la energía a la barra de perforación que va enganchada ahí, ¿ya? Entonces se produce impacto y giro, y de esa forma yo voy perforando. Esta máquina es pesada, esta pura cosa que está aquí pesa como 45 kilos, más la pata, que me permite empujar y sostener muchas veces, debe pesar unos 20, 25 kilos también. O sea, todo esto estamos hablando de aproximadamente 70 kilos, ¿ya? 70 kilos. Tiene dos mangueras, por una manguera va el agua y por otra manguera va el aire comprimido, ¿ya? Esta máquina no es eléctrica, no es a benzina, no es a diésel, es neumática. O sea, el aire comprimido que se le inyecta es lo que le da la energía a la perforadora. El aire comprimido, como bien dice su nombre, es un aire que ha sido comprimido a mayor presión y siempre va a querer expandirse para volver al equilibrio original. Entonces esa energía que tiene el aire contenida, ¿cierto?, en el aire comprimido, es lo que permite el movimiento de las partes de la perforadora, porque el aire quiere descomprimirse, volver al volumen normal. Entonces esa energía, ese trabajo que hace el aire, es lo que permite que esta máquina trabaje y haga un efecto roto percutivo. Lo ideal para perforar es que hayan dos personas, ¿ya? Porque la máquina es pesada, como les decía. ¿Alguna pregunta de lo que acabo de decir? No, profe. Cuando estemos en taller, podemos ver la máquina esta. Obviamente no la vamos a echar a andar porque se necesita un compresor para eso, y no podemos tener un compresor en la sala, pero por lo menos van a ver de cerca la máquina. Profe, ¿cuánto pesa la máquina? 70 kilos más o menos, entre la pata y la perforadora. Ya, estos son bits de perforación. Eso es lo que va en la punta, perdón,
Eso es lo que va en la punta, ahí. Ahí no se ve porque está metida en el cerro, ¿ya? Esos son los bits de perforación. Si se dan cuenta, estos son con forma de X, ¿cierto? Y una forma como triangular. Cada 90 grados hay como un triángulo. Y esa parte es la que impacta en la roca. Esa parte es la que es de carburo tungsteno. No todo el bit, sino esa pura parte que impacta. Carburo tungsteno. ¿Ya? El carburo tungsteno es esa cosa que está ahí. ¿Ya? Ahí hay pintura después, ¿ya? Que hace ver como que todo eso es carburo tungsteno, pero el carburo tungsteno vendría siendo como hasta por aquí más o menos. ¿Ya? Está inserto en el acero de la broca. Inserto. Por eso se llaman insertos, ¿ya? Entonces la parte que es carburo tungsteno es la que estoy dibujando más o menos. ¿Ya? El carburo tungsteno es un material hecho por el hombre que es muy duro y resistente. Entonces con eso yo, mediante impacto y giro, voy perforando. Voy perforando. Esos hoyitos que tiene ahí, el bit es para que salga agua a presión. Agua a presión. Esa agua a presión es lo que permite el barrido del material que se está generando, producto de la perforación. La perforación, como está golpeando y girando con esa punta, ¿cierto?, en el cerro, va produciendo un material molido, ¿cierto?, rocoso. Básicamente es roca molida. Eso se llama detritus. Detritus. Entonces, como esta broca se va metiendo en el cerro, estos hoyos permiten que entre agua a presión en el orificio y de esa manera salga el agua hacia atrás, va saliendo. ¿Por qué? Porque la cabeza es más ancha. La cabeza es más ancha. Voy a tratar de hacer un dibujo para que me entiendan. Entonces, ese es el orificio, ¿cierto?, que estoy generando. Ya, estoy mirándolo de perfil, obviamente. Ahora voy a dibujar la broca. La broca sería esta cosa que está acá, ¿cierto? Pero como les decía, la cabeza es más ancha. Y de ahí para atrás, los aceros de perforación son más angostos. Justamente para permitir, ¿cierto?, que salga el material quebrado. Entonces aquí se está generando material particulado, ¿cierto?, producto del impacto y el giro. Y ese material particulado sale por acá, ¿ven? ¿Por qué sale por ahí? Por el agua a presión que estoy inyectando. Entonces esa operación, para que salga el detritus con agua a presión, se llama barrido. Barrido. Entonces aquí hay un orificio, ¿se acuerdan? Y por ahí sale agua a presión. Y esa agua a presión es la que permite el barrido, ¿ya? Por eso se genera mucha agua. Vimos una imagen donde había mucha agua, ¿se acuerdan? Ayer. Ya, pues, esa agua se acumula ahí básicamente por la perforación que yo hice de la frente. ¿Ya? Entonces toda esa agua que se ocupa para el barrido es la que se acumula en la frente y por eso hay tanta agua. Generalmente es por eso, aunque también puede ser por goteo, ¿cierto? Porque pasé por cerca de una napa subterránea, ¿ya? Pero generalmente el agua que se acumula en la frente es por el agua del barrido del detritus. Entonces no es solo agua, también es material molido rocoso, ya una especie de grava. Entonces toda esa agua sale a presión para sacar el detritus. No sé si me di a explicar. Profe, Dígame. después Ahí de ve toda esa agua, que es producto del barrido. Dígame. después de que se hace la explosión, ¿hay que entrar de inmediato o hay que esperar un tiempo determinado? Ya. Después de perforar yo tengo que cargar la frente con explosivos, ¿cierto? Y después se hace la tronadura. La tronadura siempre se hace
a la salida de turno, ¿ya? Por si los turnos son de 8 horas, se hace a la salida de turno, ¿ya? Para que haya tiempo, para que los gases se vayan disipando en el ambiente. Tiene que haber ventilación forzada de por lo menos media hora. O sea, tiene que haber un ventilador que está sacando o empujando aire limpio a la frente. Mínimo media hora de ventilación antes de entrar nuevamente a la frente. Eso que tenemos ahí es un afloramiento, o sea, un yacimiento que alcanza la superficie y lo puedo ver al pasar por ahí, ¿ya? Si se dan cuenta, se ve la roca un poco rojiza y también verdosa. Entonces eso me habla de óxidos que hay ahí. ¿Por qué hay óxidos? Porque está expuesto en la superficie, está expuesto al aire, a la lluvia, ¿ya? A la inclemencia del tiempo. Eso rojo es hematita, ¿ya? Que es un óxido de hierro, ¿ya? Hematita. La hematita es color roja, pero también existe otro óxido de hierro que es la limonita, ¿ya? Son óxidos de hierro. Son óxidos de hierro, uno es rojo, la hematita, y la otra es la limonita, que es amarilla. Hematita viene de hemoglobina, la hemoglobina es roja, la limonita viene de limón, ¿cierto? Los limones son amarillos. Pero eso verdoso que está ahí es óxido de cobre. Óxido de cobre. ¿Ya? Óxido de cobre. Generalmente el óxido de cobre se presenta de color verde o azul. Generalmente, no todos los óxidos de cobre son verde y azul, pero cuando hay color verdoso en un lugar como este, generalmente es óxido de cobre, ¿ya? Hay varios óxidos de cobre, está la malaquita, la chalcantita, hay varios. Voy a nombrar algunos ya para que los conozcan. Entonces está la malaquita, que también se utiliza como piedra semipreciosa. Está la crisocola, a la atacamita. Esas tres son verdes. Malaquita, crisocola, atacamita. No de la misma tonalidad, pero son verdes. Y hay otros que son azules, óxidos azules, como la chalcantita. La otra es la azurita. ¿Ya? Esos son óxidos de cobre, los más comunes. Hay otros más, pero esos son los más comunes. Entonces lo que tenemos ahí es un afloramiento de un yacimiento, ¿cierto? De un yacimiento tipo beta que llegó a la superficie y por eso puedo ver óxidos en la superficie. Entonces cuando yo encuentro un lugar así, podría pensar que ahí hay un yacimiento de cobre, ¿cierto? Esa es la idea de reconocer estos lugares. Ahí se está explorando, ¿cierto? En un afloramiento que hubo se está haciendo una pequeña calicata, ese socavamiento, ¿cierto? Para ver si hay mayor mineralización o sigue la mineralización, se llama calicata, ¿ya? Estamos hablando de un trabajo de exploración, ¿ya? Exploración de un yacimiento. Si se dan cuenta, ahí está más profundo la extracción. Ya estamos metidos en el cerro aproximadamente unos 8 o 10 metros. Ahí se ve la veta ya. La veta es esa estructura que está ahí. ¿Ya? Esa es la veta. ¿Ya? Porque tiene forma de vena, de ahí viene estructura vetiforme. Entonces, ahí hay mineralización útil, ¿ya? En este caso, cobre. Ahí se ve un poco verde, si se dan cuenta. Y lo demás debe ser cuprita, seguramente, que es un óxido de cobre muy valioso, que está concentrado el cobre ahí. Entonces, a partir de un yacimiento que encontramos superficialmente, ahí
uno se va introduciendo, ¿cierto? Hasta llegar a, un socavón, Yo tengo que seguir adentrándome ahí a través de un túnel para seguir sacando el material. Pero por lo menos ahí ya se ve que el yacimiento existe y continúa. Por lo tanto, puedo pensar en seguir explotándolo. Hasta el momento todo esto es un trabajo de exploración minera, ¿ya? ¿Por qué se hace la exploración minera? Para evitar pérdidas o grandes pérdidas, porque en minería todo es caro, ¿ya? Entonces yo tengo que estar seguro que realmente hay un yacimiento. Por lo tanto, tengo que hacer un trabajo preciso de exploración para saber si vale la pena o no explotar este aparente yacimiento, ¿ya? ¿Qué es lo que es un yacimiento? Ahora, no sé si les había dicho lo que era un yacimiento, ahora lo voy a escribir acá. Entonces, un yacimiento, para que se entienda lo que estamos hablando, es, bueno, no sé, pues si alguien sabe lo que es un yacimiento, quizás me lo podría decir, para que conversemos. ¿Quién sabe lo que es un yacimiento? Es una operación minera. No, las operaciones mineras en el cerro es una mina, ¿ya? Una mina. La mina es toda la infraestructura que yo genero para explotar el yacimiento. Entonces una cosa es el yacimiento y otra cosa es la mina. El yacimiento es de origen natural. En cambio, la mina yo la estoy haciendo para extraer los elementos valiosos que están en el yacimiento, ¿ya? Entonces el yacimiento es una anomalía geológica porque esa anomalía, porque no lo encuentro en todos lados, ¿cierto? Anomalía geológica que concentra un mineral o más valioso. Entonces es una anomalía geológica que concentra un mineral o más valioso, con la concentración suficiente para que valga la pena su explotación. Entonces, un yacimiento es una anomalía geológica que concentra un mineral o más valioso, ¿cierto? Debo poner una coma para que se entienda mejor. Perdón. Ahí no puedo poner la coma ya. Valioso con la concentración suficiente para que valga la pena su explotación. Ya tiene que tener una concentración suficiente para que valga la pena la explotación. Con la concentración suficiente para que valga la pena la explotación. No sé si se entiende esa definición. ¿Alguna Sí, duda? profe. ¿Dudas, preguntas? Ahora, ¿qué es lo que es un mineral? Un mineral. También importante es entender lo que es un mineral, ¿ya? Minería viene de mineral. Entonces, un mineral es un compuesto o elemento de origen natural e inorgánico que presenta características únicas que lo pueden definir o que lo definen. También se puede denotar con una fórmula química.
también es sólido. Generalmente el mineral es sólido. En general se presenta como un sólido. Digo generalmente porque el agua también es un mineral y a nuestra temperatura y presión generalmente es líquida, ¿cierto? Entonces el mineral es un compuesto o elemento de origen natural e inorgánico que presenta características únicas como color, densidad, peso específico, raya, ¿ya? Esas son características, brillo, que lo definen. También se puede denotar con una fórmula química y generalmente se presenta como un sólido. Un ejemplo de mineral son los que anoté antes, ¿cierto? Por ejemplo, la hematita. La hematita es un óxido de hierro. Y su fórmula química es Fe3O4. ¿Ya? Esa es la fórmula química de la hematita. Es de color roja, brillo terroso. Aunque a veces se presenta con color metálico y brillo diamantino. ¿Ya? Cuando se presenta así se conoce como fierro oligisto, pero sigue siendo hematita, Fe3O4, o sea, la estructura básica de la hematita son 3 átomos de hierro y 4 de oxígeno. ¿Ya? Entonces la hematita típica es roja, tiene brillo terroso, aunque se presenta también con color metálico y brillo diamantino. Cuando se presenta así, se llama fierro oligisto. Otro mineral conocido, ¿cierto? Es la limonita. Estoy hablando de los minerales más comunes, ¿cierto? Limonita. La limonita es un óxido también, óxido de hierro, color amarillo. ¿Ya? Brillo terroso generalmente también. Brillo terroso significa que tiene un brillo parecido al de la Tierra, ¿ya? No resalta mucho. Brillo terroso. Y su fórmula química es Fe2O3. Es parecida a la de la hematita, ¿se dan cuenta? Pero no es la misma. La hematita es Fe3O4 y este es Fe2O3. Óxido de hierro, color amarillo, brillo terroso. Esas son algunas características de estos minerales. También tienen peso específico, tienen una estructura cristalina determinada. ¿Qué más? A ver, tiene una raya. Raya es una propiedad de los minerales que se denota cuando pasa por un mineral más duro. Si yo tomo una tiza, por ejemplo, y la paso por una pizarra, va a dejar una raya, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la pizarra es más dura que la tiza, entonces deja material blando, ¿cierto? Que es de la tiza sobre la pizarra. Eso es la raya. Todos los minerales presentan raya. Entonces, para probar la raya, tengo que probarlo en una estructura más dura que el mineral. Y van a dejar una raya de algún color determinado. ¿Ya? Por ejemplo, la hematita podría dejar una raya roja, no recuerdo bien. La limonita podría dejar una raya amarilla, no recuerdo bien. Pero es un ejemplo de lo que le estoy diciendo. Otro mineral que es muy común, que nosotros estamos constituidos por él, ¿cierto? Es el carbono.
carbono o carbón, ¿ya? El carbono o carbón. Es fundamental en la vida, el carbono, ¿ya? Todos los elementos, los organismos vivos tienen carbono, están conformados por carbono. Por eso los árboles, por ejemplo, se queman, ¿ya? Están formados por mucho carbono. Ese carbono es retenido por la respiración del árbol al transformar el CO2 del ambiente en oxígeno durante el día. Toma, en general, todas las plantas que tienen clorofila, o sea que son verdes, hacen eso. Durante el día toman CO2, dióxido de carbono del ambiente, y lo transforman en oxígeno. Entonces, si se dan cuenta, atrapan el carbono y botan el oxígeno, porque ¿qué es lo que es CO2? ¿Qué es lo que es CO2? Sí. Dióxido de carbono. ¿Cierto? Entonces toman eso durante el día y arrojan, ¿qué cosa? Oxígeno. Por lo tanto, esto es lo que retienen en su estructura, ¿ya? Por lo tanto, si un árbol ha vivido 50 años, ha estado reteniendo por 50 años carbono, ¿cierto? Al respirar, y ha entregado oxígeno. Entonces, cuando se produce un incendio es terrible porque el carbón que retuvo y que forma parte de su estructura física durante 50 años se libera al ambiente, ¿cierto? Y aparte muere y ya no va a ser capaz de hacer esa transformación de CO2 a oxígeno. O sea, no solamente perdemos un pequeño pulmón del planeta, sino que además arroja al ambiente todo el carbono retenido por los años que ha vivido. Lamentablemente en Chile, a principios del siglo, o a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, llegaron muchos colonos, ¿cierto?, al sur europeo, y como no tenían lugares donde plantar, se les ocurrió quemar los bosques. Pero esos bosques eran bosques centenarios, milenarios, de Coy, Hueslenga, Araucaria, tanto alerces de cientos de años, y todo eso se incendió por 40 años. Ellos provocaron esos incendios, ¿para qué? Para tener terreno donde cultivar, y también para tener terreno agrícola y ganadero para vivir. Pero lamentablemente se les fue de las manos esos incendios y duraron aproximadamente 40 años, ¿ya? Entonces imagínense el daño ecológico que significa eso, perder árboles de cientos hasta de miles de años, con todo el carbono que han retenido por todo ese tiempo, y eso en poco tiempo arrojarlo a la atmósfera. Bueno, el hombre es así, pues, depredador. Les decía que el carbono, básicamente, como ustedes saben, es simplemente una C, ¿cierto? Carbono. Se presenta como carbón vegetal, carbón mineral también, que es más denso, y también, ¿qué otra forma de carbono tenemos? ¿Quién sabe? ¿El artificial? ¿Cuál sería eso? Carbono artificial. No, profe, era vegetal. Ya lo anoto. Carbón vegetal, carbón mineral. ¿Qué otro tipo de carbón tenemos? ¿Hay otro o no? ¿O eso es todo? ¿Profe no es el nativo? Carbón mineral, pues sería el carbón nativo. Pero no se llama así en todo caso, ¿no? Se llama carbón mineral. Al carbón mineral se le llama coque también, coque. Falta el diamante, pues chiquillo, el diamante, para que ustedes sepan, es puro carbón. Pero como es tan difícil encontrarlo, es valioso, porque tiene una estructura distinta a la del carbón mineral típico. La estructura cristalina con la que cristaliza el carbón mineral es distinta a la estructura cristalina con que cristaliza el diamante, ¿ya? Pero el diamante es básicamente puro carbón. Por lo tanto, si tomo un diamante y lo tiro al fuego, ¿qué va a pasar? Se va a quemar, ¿ya? Se va a quemar, absolutamente, porque es carbón.
Además, el diamante, por ser el elemento más duro de la Tierra, ¿cierto? Según la escala de Mohs, tiene el valor más alto, que es 10. El talco es el mineral más blando, que es de dureza 1, pero el diamante es de dureza 7. El vidrio, por ejemplo, el vidrio de las ventanas, tiene dureza 6, 6,5. Pero el cuarzo tiene dureza 7. ¿Ya? El cuarzo, que también es un mineral muy común, tiene dureza 7, es más duro que el vidrio, por lo tanto, si yo paso un cristal de cuarzo sobre el vidrio, lo voy a rayar. Voy a rayar el vidrio, ¿ya? En cambio, el acero tiene una dureza 5 más o menos. Por lo tanto, si paso algo de acero sobre un vidrio, así como para escribir en él, sin cargarlo, obviamente, paso un alicate o un desatornillador por el vidrio, no le va a hacer nada al vidrio, no lo va a rayar. Sí, un trozo de cuarzo, porque es más duro. Eso tiene que ver con la dureza. Entonces, el diamante es carbono, pero muy duro. Al ser muy duro, las cosas que son muy duras son frágiles. Son frágiles. Es interesante eso porque como que se da también en el ser humano eso, por las personas que aparentan ser más duros, más fríos, generalmente son personas muy frágiles. Es una pantalla nomás que ellos tienen para demostrar que no son frágiles, se esconden detrás de un escudo de dureza, ¿cierto? A mí me pasó cuando joven, yo también me las daba de duro, que si yo andaba con camisetas de heavy metal, con un aro en el oído, en la oreja, caminaba como aquí vengo yo, pero en realidad no era tan duro como yo pensaba. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda de lo que estamos hablando? No, profesor. Ya, desde ya les digo que cuando quieran conversar conmigo, mi oficina está abierta. Si los puedo ayudar en algo, pueden ir a conversar conmigo. No necesariamente de cosas técnicas, sino en algo que yo los pueda ayudar, ¿ya? Sí, a veces necesitamos a alguien que nos escuche simplemente, pero no tenemos a esa persona. Así que mi oficina siempre va a estar abierta a cualquiera de ustedes, si es que quieren conversar o si tienen preguntas técnicas de la materia, ¿ya? Les dejo abierto la invitación. Mi oficina está en el edificio B, el edificio B, que está al frente de los laboratorios de matemática y física, ¿ya? En el segundo piso. Es el edificio B. Ahí estamos casi todos los profes de mecánica. Acuérdense que esta carrera pertenece al departamento de mecánica. Eso que ustedes ven ahí, ¿qué será? Normalmente, profesor, en las mineras, cuando son en los cerros muy altos, a veces cuando sacan los minerales, no sé, por ejemplo, en máquina, los tiran como para abajo del cerro Claro. y se van como juntando a veces abajo. Bueno, eso es lo que yo he visto a veces Sí, en el campo. pero generalmente lo que está así, botado así, es porque se considera estéril, ¿ya? A pesar de que usted ve verde ahí, eso significa que hay cobre, pero de baja ley, ¿ya? Entonces, la mayor parte de un yacimiento no es mineralización útil, pues hay mucho material estéril. Yo me tengo que concentrar en lo más valioso, sobre todo cuando son minas pequeñas. Entonces, esto viene a ser como un botadero, así se llaman, botaderos. Botadero, ¿ya? O sea, es material, entre comillas, ¿cierto? Estéril. Digo entre comillas porque en realidad tiene mineralización, pero no es suficientemente alta como para poder yo extraer o obtener riqueza. ¿Por qué? Porque la ley tiene que ser tal de la mena que estoy sacando del cerro. Cuando hablamos del material que sacamos de una mina o de un yacimiento, el material útil se llama mena. El material útil se llama mena, ¿ya? Ojo con eso. Se llama mineral, porque cualquier roca que tomemos, cualquier piedra que tomemos de la calle, tiene minerales. Todas las rocas están formadas por minerales, todas las rocas están conformadas por minerales.
¿ya? Pero no todos los minerales son valiosos. Entonces, cuando hablamos de mena, es un material rocoso, ¿cierto? Es una roca de origen natural, ¿cierto? Inorgánica. Origen natural inorgánica, porque un árbol es de origen natural, pero es orgánico, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de rocas de origen natural inorgánicas, con a lo menos un mineral con valor comercial. Profesor, una consulta. ¿Ya? ¿Sabe que, bueno, es más como una anécdota? Yo una vez, bueno, este año, como en enero, fuimos a la cordillera con mis primos ¿Ya? y íbamos pasando por una parte así, y ellos me dijeron que había una parte que se llama, como que le decían, un reventón de cobre, ¿Ya? que era como un área que de forma natural había, bueno, mucho color de cobre expuesto así en la superficie. Y bueno, y ¿Ya? era como un color verde, como verde agua, un poquito ¿Ya? más claro, expuesto en la superficie de este lugar, y por lo que me decían, es un lugar con mucho cobre, pero al ser muy caro la forma de ir a buscar el cobre y extraerlo, ya que quedaba bien lejos, no se podía ir a explotar a esos lados. ¿Ya? Pero seguramente ya fue una mina eso. Ya fue una mina y ya fue explotada. Seguramente ya sacaron la mayor concentración de mineral útil. Entonces, por eso está botado ahora. Pero puede que No, no, profe, de hecho, por lo que me decían ahí, ellos, bueno, en ese sector que se le llama Las Cruces, nunca la única forma que extraían ahí como minerales era como lo que se encontraba a la superficie, porque, por ejemplo, donde está el poblado, eran como 8 o 10 horas a caballo para arriba, ¿ya? y no hay camino de vehículos. Entonces, claro, ellos como que recolectaban lo que se encontraba en el principio, así como la superficie, pero no hay ninguna extracción bajo tierra, o como ninguna explosión, no hubo ninguna tipo de extracción ahí, que no sea como la superficie, ¿no? ¿Me Ya. entiendes? Sí, sí, te entiendo. Pero como es conocido, si tuviera la concentración de un yacimiento, da lo por hecho que estuvieran explotándolo. Da lo mismo que esté a 5 o 8 horas. Pelambre, ¿a cuántas horas crees que está de Los Vilos? O la mina escondida de Antofagasta, o Quebrada Blanca, o Doña Inés de Coyahuasi, por ejemplo, de Iquique. Estamos hablando de 4 o 5 horas en vehículo. Entonces, cuando un yacimiento es rico en minerales, se hace un camino, se llevan camiones, se lleva maquinaria para extraerlo. O ya fue explotado lo más valioso de ese sector, o no tiene tanta concentración como uno pudiera creer. Quizás es solamente superficial, ¿te fijas? Por eso no se está explotando. Sí, sí, lo entiendo, profe. Ya. Bueno, ahí es una pequeña minera, ¿cierto? A eso le llamamos pirquén. 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 O pequeña minería. ¿Les llama la atención de esta imagen? Que no hay seguridad. No hay condiciones para trabajar con seguridad, ¿cierto? Mire, ese viejo está pata pelada y si estoy viendo bien, o está con calcetines. No tienen casco. Aparentemente tienen 2 lámparas. Esa que está ahí, no sé si el gallo se está sacando la foto, le sacaron la foto. Parecía que él se la estuviera sacando. Ahí está la lámpara, ¿ven? O sea, tienen una lámpara entre los dos, no tienen casco, no tienen lente de seguridad, bototos tampoco tienen. Aparentemente una sola muy calurosa, ¿cierto? Por eso están así. Pero muchas veces se trabaja así en la pequeña minería, ¿ya? Estamos hablando de la minería, más que pequeña minería artesanal, ¿ya? Obviamente no son las condiciones idóneas. Minería
Entonces, por ejemplo, ustedes como cuando salgan de técnicos mineros metalúrgicos, perfectamente podrían ayudar a trabajadores o a dueños de estos pirquenes a trabajar de forma más segura. Ustedes van a conocer las leyes, van a conocer las medidas de seguridad para poder trabajar de manera más segura. Ellos tienen toda la sapiencia de seguir, ¿cierto?, la zona mineralizada y cómo explotarla, utilizando técnicas que han aprendido, que han pasado de generación en generación, ¿ya? Muchas de las cuales son válidas, pero obviamente la parte de seguridad es fundamental. Dice que la roca es de buena calidad, pero eso no significa que no pueda haber un derrumbe. Por ejemplo, ahí se ve que hay un quiebre. De todas maneras, al mirar hacia en esta foto se ve que la roca es de buena calidad. ¿Algo quería decir? Sí, profe, eso igual se ve más en Bolivia o Perú, ¿cierto? Más Bolivia que Perú, ¿cierto? Porque tengo entendido que allá hay poco o creo que ni siquiera hay fábricas como de metalurgia, entonces venden la roca a las empresas así como molía nomás y listo, las venden así. Nosotros somos lo mismo, todos los pequeños mineros le venden a Enami y ellos le pagan por el mineral que sacan. No crea que eso ocurre en Bolivia y Perú nomás. Nosotros también tenemos empresas compradoras de mineral, solamente chancado, y Enami compra eso, con eso le da recursos a los mineros, que obviamente saca un margen de ganancia, de acuerdo a la ley con que viene el mineral, y ellos después hacen todos los procesos, ya sea, bueno, como estamos hablando de Enami, o de Cobalco Ventana, estamos hablando de procesos pirometalúrgicos, ¿cierto? Para la concentración del mineral usan la flotación, y después de la flotación, ¿cierto?, lo que es la fundición. Y así obtienen ánodos de cobre, por ejemplo, de un 98% de pureza, o cobre blister, también llamado. Sí, pero en Perú y en Bolivia, como usted dice, y en China, hay mucha minería artesanal, mucha minería, digamos, por debajo de la ley. ¿A qué se refiere con eso, por debajo de la ley? O sea, que no cumple los requisitos mínimos, ciertos, de seguridad, ¿ya? Y como hay tantos pequeños mineros, tanto minería artesanal, tampoco el Estado puede fiscalizarlos a todos. Aquí en Chile también hay mucha pequeña minería, pero nosotros tenemos como más incorporada el tema de seguridad, que pero los peruanos son un país minero igual que nosotros, ¿ya? O sea, hay minería formal, formalizada, muy técnica, pero también hay minería artesanal precaria, como esta imagen. Entonces, sí, puede ser una imagen de Perú, podría ser una imagen, esta imagen podría ser de Bolivia también, o podría ser una imagen en Chile también. Pero como les decía, hay más minería artesanal y fuera de la ley, entre comillas, en Perú que en Chile. Es verdad. En China también, si ustedes se dan cuenta, cada cierto tiempo hay accidentes terribles en China, donde mueren 20, 30 mineros atrapados. Cada cierto tiempo salen noticias. Si ustedes buscan, por ejemplo, en Google, googlean accidente minero en China o mineros atrapados en China, van a ver que todos los años hay. ¿Por qué? Porque es un país tan grande que obviamente no puede ser fiscalizado en todas partes. Entonces muchas veces se trabaja bajo las normas de seguridad mínima, que hace que haya muchos accidentes. Si las normas de seguridad es para evitar accidentes. Profe, Dígame. y en el caso de nosotros de la NAMI, eso es más nacional, pero ellos tienen también una empresa nacional o ellos se lo venden a empresas extranjeras cuando sacan la roca. ¿Quiénes, los peruanos? ¿Los peruanos y los bolivianos tienen alguna empresa nacional o ellos son como trabajan con puras empresas extranjeras? No, tienen empresas nacionales y tienen empresas extranjeras. La mayoría de las empresas mineras en Chile son extranjeras. ¿Por qué? Porque tienen recursos para venir a explotar esos yacimientos, porque para implementar una mina, ¿cierto? Por ejemplo, en la mina Pelambres, el año 97, muchos de ustedes no habían nacido todavía, se necesitaba invertir para empezar a explotar la mina 1.300 millones de dólares. 1.300 millones de dólares. Como nosotros no somos un país rico, preferimos que ese dinero se utilice en salud, en educación y en minería, ¿cierto? Entonces, por eso vienen extranjeros canadienses, norteamericanos, sudafricanos, estadounidenses a explotar minas acá en Chile.
que están dadas las condiciones, ¿ya? Hasta el momento somos un país que está abierto al mercado, y por lo tanto cualquiera que tenga dinero puede venir a explotar un yacimiento acá. Obviamente ellos se llevan gran parte de los recursos que se obtienen a partir de la explotación de ese yacimiento, pero dejan mucho dinero. ¿En qué sentido? Que dejan mucho trabajo de buena calidad, buenos sueldos. Esos buenos sueldos le permite a la gente ir al mall, y ir a una clínica, ¿cierto? Comprarse un auto. Entonces, esos ingresos igual, mucha parte de ese dinero queda en Chile a través de los sueldos de los trabajadores. ¿Se entiende? Sí, profesor. Ya. Codelco no es una empresa que tenga tantos recursos como para poder explotar todos los yacimientos que están en Chile. En algún momento las minas más importantes en Chile fueron expropiadas. O sea, el Estado se apropió de esas minas y echó a los extranjeros que explotaban esos yacimientos. Ya eso cuando se nacionalizó el cobre. Pero ahora casi todas las mineras que están explotando en Chile no son de Codelco, son mineras extranjeras. Son de mega empresas como Barrick, Antofagasta Minerals. Bueno, Antofagasta Minerals es chilena en cierto sentido porque es de un chileno, pero Barrick no es chilena, ¿cierto? BHP Billiton tampoco, que tiene la mina más grande, más grande, más productiva de cobre del mundo, que es Escondida en la mina más productiva de cobre del mundo, que está al interior de Antofagasta. No es chilena. ¿En qué sentido? En que los dueños no son chilenos, pero está en Chile, la mina Escondida. Ahí, esto es una imagen nomás que para mostrar la mina, ¿ya? Ese gallo no está perforando ahí. Es un túnel donde se está extrayendo mineral, si se dan cuenta. Hay unos rieles ahí, hay un carro metalero, esos carros se llaman carros metaleros, y tiene mineral, ¿ya? No es una zona para estar perforando, es para la foto nomás. Esta imagen es bien probable que sea del Perú, tiene toda la pinta de ser una imagen de Perú o Bolivia. Si bien tienen más medidas de seguridad, tampoco son las óptimas. Ellos debieran estar con lentes de seguridad, debieran estar con la máscara puesta, la mascarilla. Ahí se ve la batería, si se dan cuenta, la batería que permite usar la lámpara. Todos están apuntando ahí, ¿se dan cuenta? Los tres. 1, 2, 3. Pero aparte lo están iluminando para la foto. Hay una lámpara que está iluminándolos para que se vean. ¿Se dan cuenta que se ve todo el cerro? Bueno, eso es un túnel, un socavón. Eso es lo que nosotros pretendemos hacer para extraer el mineral. Muchas veces basta un túnel, ¿cierto? Y seguir la veta para extraer el mineral, pero generalmente son solamente las entradas y las salidas de estos túneles, ¿ya? Ahí están los rieles, como les decía. Ahí hay un carro metalero que se carga y se extrae de fuera, seguramente con fuerza humana. En algunas partes utilizan mulas o burros para extraer esos carros. Y ahí está la perforadora. Esta perforadora es neumática y es una perforadora tipo Jack Lake, así se llama. Voy a anotar eso. Entonces, perforadora neumática tipo Jack Lake. ¿Ya? Perforadora neumática tipo Jack Lake. O sea, funciona con energía neumática y es tipo Jack Lake porque Jack Lake es un tipo de perforadora como la que están viendo ahí. Que es una perforadora que tiene esta pata. Es como una gata, si se dan cuenta, ¿ves? Una gata esas que me permiten levantar un auto. Pero esta gata es neumática, no es hidráulica, ¿ya? Por eso se llama pata de gata. Jack Lake significa pata de gata, ¿ya? A las gatas le llaman Jack. Entonces, pata de gata es Jack Lake. Eso es la perforadora, es el acero perforación, el bit no se ve porque está introducido en el cerro, y esa pata me permite sostener en alguna medida y empujar la barra de perforación hacia adentro, ¿ya? Eso también funciona neumáticamente. Entonces tiene dos mangueras, una que lleva el aire comprimido y otra que lleva el agua. ¿El agua para qué lo quiera? ¿Se acuerdan? Para
limpiar el para refrigerar dendritus. la maquinaria. Cumple dos funciones. Una es extraer el detritus, ¿cierto? Agua a presión se inyecta en el orificio para extraer el detritus. ¿Y para qué se extrae el detritus, creen ustedes? ¿Por qué no lo dejo ahí nomás? ¿Puedo repetirlo, profesor? ¿Y por Por qué? la explosión de después, ¿o no? Porque tengo que sacar el detritus del orificio. Para poder colocar la carga explosiva. Sí, está bien, pero principalmente es para que yo no siga barrenando o perforando. Barrenar o perforar es lo mismo, sobre un material ya quebrado. Porque si yo empiezo, si no saco el detritus, voy a empezar a... se va a perder energía, ¿cierto? Porque el detritus es un material esponjoso, ¿cierto? Como la arena, por lo tanto voy a estar perforando sobre arena, y eso no va a hacer que mi proceso de perforación sea eficiente, no va a estar golpeando la roca virgen. Yo necesito golpear la roca virgen para poder seguir avanzando. Entonces, para eso tengo que sacar el detritus, ¿ya? Para que la perforación sea más eficiente. Y el agua también cumple otra función, que es justamente lubricar y refrigerar la barra de perforación. Lubricar, pero principalmente la refrigeración, porque la barra de perforación, ustedes entenderán que si fuera sin agua, se calentaría, se pondría el rojo vivo prácticamente, perforando, y eso le quita propiedades al acero. Entonces también el agua cumple esa función. Y otra función importante que cumple el agua en la perforación, por eso siempre debo perforar con agua, es no levantar tanto polvo. No levantar tanto polvo. Si yo levanto mucho polvo, me arriesgo y arriesgo a mis trabajadores a que se enfermen de silicosis. No sé si han escuchado eso. Sí. Ya, la silicosis es una enfermedad ocupacional, ¿cierto? Ocupacional, o sea, que se adquiere trabajando, enfermedad ocupacional típica de la minería. Pero también te puede dar silicosis en una planta de chancado, por ejemplo, en una planta de molienda, no necesariamente en la mina. ¿Cómo se produce? ¿Cómo se produce la silicosis? Al respirar, ¿cierto? Inhalo el polvo o particulado fino que está en el ambiente. ¿Ya? Así se produce la silicosis. Enfermedad ocupacional típica de la minería. Al respirar, inhalo el polvo o particulado fino que se encuentra en el ambiente. Pero ese polvo o particulado fino no es polvo como el que tenemos en la casa. Es material rocoso, ¿cierto? Material rocoso, formado principalmente por silicatos. De los cuales el más común es el cuarzo. ¿Ya? Y ese material particulado fino tiene una forma, silicatos. El más común es el cuarzo, ¿cierto? Tiene una forma que la voy a dibujar acá, que es parecido a lo que voy a dibujar acá. Ayer le hablé de esto mismo, ¿cierto? Tienen esa forma. Si uno lo mira por microscopio, el material particulado fino, el más dañino, es el que está bajo 4 partes por millón en tamaño. Bajo, no 4 partes por millón, 4 micras. Bajo 4 micrómetros. O micras, como dicen los metalúrgicos. La palabra correcta es micrómetros, ¿ya? Bajo 4 micrómetros o micras, el material particulado fino en forma de estrella es como vidrioso, todos los silicatos son como vidriosos,
son respirados y llegan hasta los alvéolos pulmonares y se adhieren al tejido, ¿cierto?, de los alvéolos pulmonares, se adhieren al tejido pulmonar y lo van cementando. ¿Qué significa eso? Que le van quitando flexibilidad. Como me voy llenando de polvo los pulmones van perdiendo flexibilidad, va a llegar un momento en que yo no voy a poder respirar, ¿ya? Porque ya no tienen la flexibilidad necesaria para poder respirar bien. Entonces es una enfermedad muy desgraciada, gracias a Dios ya no es tan común, ¿cierto? Porque la gente se está cuidando más, ocupa máscara, o debiera ocupar máscara, se evita perforar y hacer movimientos que generen mucho material particulado. Por eso hay aspersores de agua, hay aspersores para rociar, por ejemplo, los puntos de vaciado, los puntos de extracción en la mina, en los caminos para evitar que ese polvo se levante, ¿cierto?, cuando pasan los camiones. Entonces, se han implementado medidas para evitar la silicosis, pero aún así, como estos viejos que están ahí, hay muchos viejos que trabajan en la mina y cuando nadie los está viendo se sacan la máscara, ignorando, ¿cierto?, el daño que se están provocando. O quizás lo saben, pero no lo entienden. Es como la persona que fuma, ¿cierto? Fuma, sabe que es malo, pero en alguna medida o no lo pesca o no lo entiende, porque se está matando, se sigue matando. Bueno, la persona que está en la mina y no se está cuidando con la máscara de protección contra el polvo, se le van llenando los pulmones de este material particulado fino, y eso hace que sus pulmones se vuelvan cada vez menos flexibles, más duro, por lo tanto cada vez le va costando más respirar. Eso es lo que provoca la silicosis. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos hablado? No, profe. Ya, esa es una entrada de mina, esa es la entrada de una mina. Aparentemente eso es lo que está ahí, una bomba para succionar agua, no estoy seguro, pero eso es lo que aparenta ser. Esa es la entrada de una mina, ¿ya? A eso se le llama socavón o portal de entrada. Socavón. Silencie, por favor, el computador. O portal de entrada. ¿Ya? Socavón o portal de entrada a una mina. En una mina siempre tiene que haber una entrada y una salida, aunque normalmente por la entrada se sale, pero tiene que haber una entrada y una salida de aire por lo menos, ¿ya? Por una parte tiene que entrar el aire y por otro lado tiene que salir el aire contaminado. Aquí estamos viendo la entrada. Si se dan cuenta que hay unos pilares, ¿para qué serán esos pilares? Más que pilares son vigas, ¿cierto? ¿Son soporte? Sí, pero ¿para qué Para sería reforzar. soporte? ¿Qué pasa si saco esos soportes o vigas que están ahí? Para evitar un derrumbe. La mina se puede derrumbar. Eso, la mina se puede derrumbar, ¿cierto? Básicamente esto puede caer hacia acá y esto hacia acá, ¿ya? Por eso están esas vigas, tratando de mantener, ¿cierto?, la estructura original. Porque yo saqué el material que estaba acá, que era lo que soportaba estas paredes. Entonces, para eso coloco vigas. Eso se llama fortificación, ¿ya? Fortificación. Cuando yo coloco material para evitar derrumbes, se llama fortificación minera. Y la más expandida, ¿cierto?, la fortificación o el tipo de fortificación más expandido en minería subterránea, por lo barato, ¿cierto?, y lo fácil de implementar, es la enmaderación. Enmaderación, también llamado entibación. Fortificación minera, en este caso estamos viendo enmaderación o entibación. Eso es lo que estamos viendo, porque hay madera ahí, ¿ya? Estructura de madera. Entonces a eso que está ahí se le llama pie derecho y esa parte de arriba se le llama viga.
Estos son los pies derechos, así se llaman esos pilares, y esa parte de arriba se le llama viga. Ahí está más claro todavía, ¿cierto? Eso también es una entrada o un socavón a una minera. Estos se llaman vigas, también le llaman sombreros, sombreretes, todos esos nombres tienen sombrero, sombrerete, viga, y estos son los pies derechos. Estos son los pies derechos. Da lo mismo para el lado que estén, a estos se les llama pie derecho. O pilares, simplemente. Pie derecho o pilares. Si se dan cuenta, están cortados de tal forma que se puedan acomodar las vigas. ¿Ven? Y aparte tengo estos maderas transversales, ¿cierto? Que me permiten colocar estas otras maderas. Y aparte me permiten que estos no se vengan encima, ¿cierto? Como tengo estas vigas, o estos maderas transversales, están clavadas ahí, ¿cierto? Eso evita, ¿cierto? ¿Qué es lo que evita? Evita que esto se caiga hacia allá o se caiga hacia acá. Estos palos o estos piedreros se puedan abrir, también puede ocurrir que se abran, ¿cierto? Entonces esas maderas, esos travesaños, así se llaman, travesaños, evitan justamente que estos se caigan hacia los lados. Se llaman travesaños, travesaños. Y además cumplen la función de poder colocar estas maderas a lo largo para evitar que material rocoso más pequeño pueda caer, ¿ya? Para que material rocoso más pequeño pueda caer. Para eso se colocan esos travesaños y esas maderas verticales para evitar que material más fino pueda pasar por ahí. Aquí podría pasar, ¿ven? Y aquí hay rieles de tren que me permiten el ingreso de carros para extraer el mineral de una forma más eficiente, porque antes los viejos entraban con mochilas de cuero y se cargaban como brutos para sacar el mineral. Obviamente si tengo rieles, tengo carros metaleros, es más eficiente la extracción y comprometo menos la salud de los trabajadores, ¿ya? Entonces si bien esto es una pequeña minera, aparentemente, es una pequeña minera bien tenida, ¿cierto? Bien tenida, o sea, tienen carros metaleros, está fortificada, seguramente hay una buena ventilación, o sea, es pequeña minería, pero está cumpliendo aparentemente las normas de seguridad. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Por la flora que yo veo acá, lo más probable es que esta mina sea o de la quinta región o de la sexta, pero en Chile. Fíjense, ¿qué es lo que es eso que está ahí? Un helecho. Por lo que yo veo una zarzamora, una zarzamora. Acá hay helecho, eso es un helecho. Entonces veo flora común acá en Chile. Veo una zarzamora acá, veo musgos, lo que implica humedad, ¿cierto? Y aquí hay un helecho. Entonces es bien probable que esto sea en la quinta, sexta región de Chile. ¿Ya? Solamente por la flora que veo ahí. Ya, chiquillos, por hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Acuérdense que mañana no hay clase, porque aquí le hice a los dos paralelos, a los dos grupos, perdón. Ustedes me pidieron eso. Así que mañana a las 9:35 no tenemos clase. Esta sería la clase de los dos grupos. Ya, profe. Nos estamos viendo entonces. Chao, profe. Chao, Chao. profe, Chao, que esté profe, bien. gracias. Cuídense.